Muy bien, para analizar los números decimales vamos a decir que estos representan siempre el resultado de dividir el numerador y el denominador de una fracción, ¿ya? Y se obtiene justamente el número decimal. Como tenemos acá el ejemplo, vamos a obtener un número decimal que se obtiene al realizar la división de estos números. El numerador dividido por el denominador. Ahora, importante destacar que en los números decimales podemos diferenciar dos elementos que los definen. El primero, y uno de los más relevantes, es justamente el que está acá, que es la coma decimal, ¿ya? La coma decimal. Y por supuesto una parte decimal que está a la derecha de la coma, y la parte entera, que es justamente la que está a la izquierda de la coma, ¿ya? Ahora, tipos de números decimales. Cuando nos referimos a los tipos de números decimales, estamos pensando en los números decimales que se pueden representar como una fracción, ¿ya? Porque existen más números decimales y algunos de ellos no se pueden representar como una fracción, pero en este caso estamos limitando a este tipo de números decimales que sí se pueden escribir como una fracción, de la forma a partido por b, donde nosotros garantizamos siempre que el denominador tiene que ser un número distinto de 0. Y para eso vamos a referirnos a los decimales finitos, a los decimales infinitos en sus dos versiones, tanto los periódicos y los semiperiódicos. Entonces, para hablar en más detalle de ello, vamos a decir que los decimales finitos tienen características que justamente habla de un número determinado, un número específico de valores decimales. En este caso, para el ejemplo, el número decimal 0,25 o 25 centésimos tiene solo dos cifras decimales, ¿ya? Por eso es un decimal finito. Sin embargo, los decimales infinitos, y hablamos de los periódicos, cuando toda la parte decimal se repite en función de un periodo, y a ese número que se repite se le llama justamente periodo y se le designa con una barrita horizontal para indicar cuántas cifras son las que se repiten. En nuestro ejemplo, el periodo tiene dos cifras, dos dígitos, ¿ya? El 6 y el 3, y ese es el que se repite infinitamente, 63, 63, 63, y se repite infinitamente. Y el valor de un número decimal semiperiódico habla de que en su parte decimal solamente se repite una parte del decimal, no toda la parte decimal. Observen ustedes acá, tenemos que solamente es posible observar que la parte que representa el periodo, es decir, la parte que se repite, es solamente 17. 17, 17, 17. Ese es el periodo es 17. Pero no corresponde a toda la parte decimal, sino tan solo a una parte de ella, donde podemos también identificar un número que está entre la coma y el periodo, y a ese valor se le denomina anteperiodo, ¿ya? Justamente el anteperiodo corresponde al ejemplo que nosotros nos hemos dado como el número 6. ¿Y para qué nos va a servir esto? Principalmente para poder trabajar y convertir estos números en fracción a posterior. Bueno, si nos vamos a la operatoria, vamos a hablar de las principales operaciones como en todos los números ya trabajado hasta este punto, y los decimales no están exceptos, ¿no es cierto?, de la operatoria. En este caso, la adición y la sustracción de los números decimales tiene la característica sobre los cuales yo tengo que realizar la operación, ya sea una suma o una resta, respetando el valor posicional que me entrega la coma. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué razón? Porque al realizar esta operación, en este caso la suma de 0,247 milésimos, lo vamos a sumar con el número 21 enteros, 65 centésimos. Vamos a realizar la operación suma, y hay algunos que completan, ¿no es cierto?, esta cifra con ceros, y no hay ningún problema, está súper bien. Sumamos como si fueran números normales. Yo me olvido de la coma y comienzo a sumar, con el único detalle de que al realizar mi operación, el valor posicional de la coma, fíjense ustedes, está sobre la misma columna, sobre la misma vertical, y eso va a hacer que el resultado también va a tener que trasladar esa misma expresión hacia abajo. Entonces voy a tener 7
9, 8, la coma baja en la misma posición vertical, tengo 1 y 2. El resultado de mi operación es 21 enteros 897 milésimos. Y ahí está. Para hacer una diferencia haríamos exactamente lo mismo, teniendo en cuenta siempre que el número más grande va arriba y luego el resto es más pequeño para que el algoritmo funcione de la misma forma. Y la siguiente operación, que tiene que ver con la multiplicación de números decimales, hace también un énfasis interesante y que tiene que ver con que yo puedo multiplicar los números de forma normal, ¿ya? Pero voy a adicionar teniendo en cuenta la cantidad de decimales que están presentes en los números que yo estoy multiplicando, la cantidad de cifras decimales. En el ejemplo tenemos que un entero con 22 centésimos tiene 2 cifras decimales y el 2 milésimos tiene 3 cifras decimales. Nosotros las podemos visualizar aquí: 1, 2, 3, 1, 2. Por lo tanto, al considerar estas en su conjunto, nos damos cuenta que estas cifras van a sumar 5. Por lo tanto, yo voy a realizar una multiplicación normal de los números, es decir, voy a multiplicar 124 por 2. Voy a realizar esa multiplicación tal cual: 2 por 4, 8, 2 por 2 son 4, 2 por 1, 2. Y voy a adicionar 5 lugares, voy a correr la coma, 5 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, al hacer esta operación, fíjense ustedes que va a ocurrir lo siguiente. Yo voy a contar los espacios: 1, 2, 3 y ya me quedé sin número. Por lo tanto, completo con 0. 4, 5. Ahí está, 4, 5. Y en esa posición coloco la coma y luego agrego un 0 a la izquierda. Por lo tanto, el resultado de mi multiplicación, la multiplicación de 1 con 24 por 0,002 es igual a 0,00248. Y ahí está el resultado de mi multiplicación, en este caso de números decimales. Y para finalizar este primer video de números decimales, nos vamos a quedar con la división, que también tiene una estrategia muy práctica, la más, a mi juicio, sencilla de todas de aplicar, que tiene que ver con la amplificación utilizando una potencia de base 10. ¿Ya? Y que en este caso me genera una técnica que se aplica a todas las posibilidades que se encuentran en la multiplicación de decimales, ya sea que la coma se encuentre en el dividendo o en el divisor o en ambos, como es el ejemplo que tenemos aquí a continuación. Por lo tanto, de la misma forma que en la multiplicación, voy a cuantificar cuántos dígitos tengo representados en mis números decimales. Yo identifico que en el primer número tengo 2 cifras decimales, en el segundo tengo solo una cifra decimal. Y yo me quedo con la más grande. Y por lo tanto voy a tener que amplificar cada uno de estos números por la misma cantidad, por el mismo número, porque de eso se trata de una amplificación. Entonces voy a multiplicar por 100 y esta también la voy a amplificar por 100. O sea, vamos a multiplicar. Por lo tanto, la nueva división se va a transformar en la división de dos números normales: 225 dividido por 0,5 multiplicado por 100. Va a correr la coma, ¿no es cierto?, hacia la derecha, en este caso, 2 lugares, 1, 2, me va a quedar 50. Y ya puedo realizar la división de esto. Fíjense que es sencillo ahora: 4 por 50 son 200. Hacemos el resto y nos va a quedar, a diferencia o resto de 25, el 25 es más pequeño que el 50, por lo tanto debo colocar una coma, agregar un 0 y ahora sí voy a tener la posibilidad de dividir el 50 en el 250, y eso cabe exactamente 5 veces. 5 por 50 nos va a dar justamente 250, y ahora sí tenemos resto 0 y podemos finalizar nuestra división. Acá dejamos, ¿no es cierto?, esta primera parte de los números decimales y su operatorio.